Ya, entonces, ¿qué más hace dentro de la competencia? Construye, no lo puedo mover, interpretaciones históricas, interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. Entonces, yo tengo que conocer qué tipo de fuentes hay, qué es el tiempo histórico y también y qué son los procesos históricos. Entonces, hay diferentes tipos de fuentes. Los más usados son fuentes según el soporte material. Hay fuentes escritas. Ustedes saben que en historia generalmente nos hemos acostumbrado a llevarles una ficha, pero que en realidad podríamos nosotros partir por alguna de estas fuentes. Podríamos partir con una carta, un diario, un relato de una persona, un mito, una foto, caricaturas, pinturas, mapas, fósiles, construcciones, objetos, películas, discos, grabaciones, curvas, gráficos. Con todas estas fuentes podemos iniciar una clase. Son fuentes escritas, fuentes orales, fuentes gráficas, fuentes materiales, fuentes audiovisuales y fuentes estadísticas. A ver, ¿y cuántos de nosotros iniciamos de esta manera? Lo más fácil es llevarles una imagen, ¿no es cierto? O un caso o un dilema, un problema. También hay fuentes según el momento de producción. Hay fuentes primarias y hay fuentes secundarias, o sea, es otro tipo de clasificación. Las fuentes primarias son las que se, las que se estudian o que fueron producidas en el pasado, ¿no es cierto? Y se hicieron en ese mismo tiempo. Por ejemplo, una fuente primaria podría ser esas pinturas de los artes rupestres o las líneas de Nazca, si es que fuera así, o los cerámicos, los ceramios, un tejido. Son fuentes primarias que se desarrollaron desde ese mismo tiempo o cerca a ese tiempo, ¿no es cierto? En cambio, las fuentes secundarias son aquellas que ya implican una investigación o que implican la recolección de datos a partir de las primarias. ¿Cuáles? Por ejemplo, libros, enciclopedias, noticias, son a partir de las fuentes primarias. Luego nos habla del tiempo. Siempre escuchamos tiempo, pero en historia hay bastantes tipos de tiempo. Hay tiempo histórico, hay tiempo cronológico, hay tiempo, ¿qué más? Astronómico, hay tiempo existencial. Entonces nosotros más o menos tenemos que tener una noción. Miren, el tiempo, dice, es una variable que nos permite entender los cambios y continuidades de la historia. El tiempo no son reconocer fechas, no es aprendernos fechas de determinados acontecimientos, sino entender los cambios y las continuidades en el tiempo. El tiempo y las categorías temporales, ¿no es cierto? En la vida tenemos categorías cotidianas porque nosotros siempre estamos en un contexto de tiempo por todo lado, ¿no es cierto? Cuando vemos la hora, cuando nuestro cumpleaños, nuestra fecha de nacimiento, nuestro calendario. Por eso dice que es la manera de categorizar el tiempo. Y para ello, ¿cuál ha sido la manera de categorizar el tiempo? Lo hacemos a través de días, horas, semanas, meses, años. ¿Qué más hay? Siglos. Tenemos un tiempo astronómico y físico marcado por el paso del día y la noche y las estaciones. Este tiempo se organiza por los seres humanos en periodos como las horas, los meses, los años. Aquí también están años, etapas. Habla de etapas, ¿qué más? Periodos. Una de las formas de expresar esta organización son en calendario. El tiempo existencial, o sea, por un lado el tiempo astronómico, ahora el tiempo existencial, que es lo que nos permite identificar el presente, el pasado, el futuro. La temporalidad nos permite ubicar acciones en un tiempo, pero
Y a este, cuando nosotros ubicamos ciertas acciones en el pasado, en el futuro, en el presente, le llamamos temporalidad. Características del tiempo. El tiempo es irreversible. Esto también tenemos que enseñar a nuestros estudiantes. El tiempo es reversible. Asumimos que entre nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro se producen cambios y permanencias. Y este tema también de cambios y permanencia lo enseñamos a nuestros estudiantes para que analicen, ¿no es cierto? Esa misma situación la podemos extrapolar a la situación de las sociedades, cuando tienen las sociedades, cómo fue el pasado, el presente y el futuro de cierta sociedad, o nosotros ahorita, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Se ubican en un momento del pasado y en un espacio determinado. Si hay un tiempo en el pasado, hay un espacio, ¿no es cierto? Un contexto, un determinado lugar donde ocurrió ese evento. Además, el tiempo es relativo. Cada persona tiene eh, un- un- una concepción del tiempo. Si yo, por ejemplo, ahorita nosotros estamos aquí reunidos 2, 3 horas, para algunos puede ser montón 3 horas, pero para otros le queda corto 3 horas. Va a depender de cómo estemos nosotros, nuestro estado de ánimo. Algunas veces cuando te dicen espérame media hora, te parece una eternidad. Sin embargo, cuando te dice solo vamos a estar media hora, te parece muy corto. Por eso se dice que el tiempo es relativo. El tiempo es también una construcción social. Por ejemplo, la semana que nos parece tan natural es en realidad la construcción cultural que no ha sido universal ni válido para todos los pueblos. También es una construcción social porque en su momento hubo la necesidad de organizar, ¿no es cierto? De organizar el tiempo, el día, la noche, semanas, para tener todos hablar el mismo idioma. Imagínense antes de que se establezca esto, cómo habrá sido un desorden, pues mientras no haya unidades convencionales para medir el tiempo. También hablan del tiempo cronológico. A ver, por aquí estaba el tiempo cronológico, no, el astronómico, el existencial, ahora el cronológico. El paso del tiempo astronómico es medible, ¿sí? Las sociedades han creado medios para medir y organizar el paso del tiempo. Estos medios son las convenciones, como cuáles, los calendarios, y organizamos aparte de calendarios o cronológicamente ubicamos en periodos, en etapas, en eras. A eso hace referencia con el tiempo cronológico. Ahora también es necesario identificar, identificar, identificar algunas dificultades que se presentan en los estudiantes al desarrollar estas competencias. De religiones. A ver, entonces, dificultades frecuentes. En el desarrollo de la construcción de la identidad, ¿cuál es una dificultad? O sea, en la primera competencia. Eh, Hay estudios que se toman como referencia en el material bibliográfico de que esto es del Mío Minedo, donde se dice, y ustedes también, nosotros conocemos que todavía hay problemas que en el Perú hay todavía diferencias en el varón con la mujer, ¿no es cierto? Las niñas conviven en una serie de problemas que determinan su futuro, sus condiciones, sobrecargas domésticas, laborales y violencia. A ver. Entonces, sabemos nosotros que quizás aquí en la ciudad todavía en algunas instituciones ustedes no puedan ver estos problemas, pero sí hay muchas donde todavía hay desigualdades de condiciones.
Eso es por un lado el problema que se presenta principalmente. Y por el otro lado es la ausencia, también se menciona que hay ausencia de identidad nacional y, o sea, que no nos identificamos como peruanos, ¿no es cierto? Entonces, tales como la influencia de los medios de comunicación, el limitado conocimiento de nuestras costumbres, la historia peruana y tradiciones culturales, etcétera. Un momentito. Listo, vamos por aquí. Me viene otro ambiente, mucha interrupción. Dice, por sí, y esos son los dos principales problemas que se encuentran. Por un lado, las desigualdades, entonces por eso es que es importante nosotros desarrollar la identidad, la construcción de la identidad, donde los niños y niñas aprendan, ¿no es cierto? Aprendan de sus deberes, de sus derechos, de sus potencialidades, de sus cualidades, porque si ellos son conscientes de eso, al final se van a dar cuenta de su valor, ¿no es cierto? Y que pueden, de que pueden, incluso vivir, ¿no es cierto? De sus habilidades. Nosotros, cuando hice esta clase con los estudiantes, nosotros, analizamos la vida de Paulo Guerrero, ¿no es cierto? De que a veces el conocimiento no logramos nosotros el conocimiento de nuestros aspectos como es nuestras cualidades, nuestras habilidades, y a veces necesitamos de otra persona que descubra nuestras habilidades. Y a ellos me contaban y sabían bastante porque me decían que fue su abuela quien descubrió que lo matriculó y ya me hablaban de Messi y todo ahí. Y miren, y a la vez que nosotros hacíamos ese tema para ver lo que era la construcción de la identidad, a la vez también desarrollaba competencias de comunicación porque tuve que llevar un texto descriptivo, ¿no es cierto? Y también no significa que porque estoy en personal no puedo decirles qué tipo de texto es qué características tiene ese texto. Sin embargo, estoy dentro de personal, pero no con criterios, sino solo abordándolos. No es un criterio que lo voy a incluir ahí. Ahora, también, ¿qué dificultad hay con respecto al desarrollo de la convivencia democrática? Según este informe latinoamericano denominado Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía del 2016, muestra que los estudiantes peruanos respecto a la dimensión actitudes ciudadanas. Entonces, aquí le hacen unas preguntas y los resultados son, pues, nos muestran las dificultades que tienen los estudiantes frente a esta convivencia, a esta competencia de la convivencia. Crecer en una sociedad afectada por la violencia y la delincuencia tiene implicancias para el desarrollo de las competencias, actitudes, de todas maneras. Ante los resultados, evidenciamos las dificultades se enmarcan en la convivencia, las actitudes de respeto, consideración al género. Esta realidad nos permite aproximarnos a las necesidades. ¿Y cuál es esta encuesta? La pregunta que se les planteó fue: ¿en qué medida estás de acuerdo o desacuerdo en las siguientes afirmaciones? El celeste es de acuerdo y el azul es en desacuerdo. Los hombres y las mujeres deberían tener las mismas oportunidades de participar en el gobierno. De acuerdo, el 97.5. Bueno, aquí me parece que no hay problema por ese lado.
Segundo, cuando no hay muchos trabajos disponibles, los hombres deberían tener más derecho a trabajar que las mujeres. Mm, eh, un 33.6 está de acuerdo con esta afirmación y un 66.4 en desacuerdo. No están de acuerdo que los hombres tengan que trabajar más si es que no hubiera trabajo, ¿no es cierto? Pero aquí la pregunta 3 dice, ¿los hombres y las mujeres deberían obtener el mismo pago si realizan el mismo trabajo? ¿Qué pasó? Que el 91.6 afirman que sí. Y con esto, esta es una necesidad en cuanto a lo que es la convivencia, porque nos damos cuenta, pues, que según este estudio, los estudiantes tienen prejuicio, los estudiantes todavía hay machismo dentro de ellos y todavía, miren, creen que los hombres tienen que tener más pago en un mismo trabajo. Ahora, la otra pregunta, ¿los hombres están mejor calificados para ser líderes públicos, políticos que las mujeres? Bueno, aquí pues están en desacuerdo, están más o menos ahí. Están de acuerdo 26.5, en desacuerdo 73. Las mujeres no deberían participar en política. Aquí sí, las mujeres no deberían, en acuerdo, no 19%. En desacuerdo, al menos pues aquí las mujeres ya ahora todos participaron en política, pero de todas maneras, bajo este estudio, que es lo último que tomaron para cuando se estaba implementando el currículo nacional, es que ellos ven la necesidad de que en ciertas sociedades sí todavía hay marginación, todavía a la niña mujer no se le da el acceso a la educación cuando termina la EBR, que la niña mujer es la que más ayuda en casa, que la niña mujer, la niña, o sea, la niña o jovencita, pues es la que ayuda más dentro del hogar y comparte roles más femeninos, ¿no es cierto?, dentro de la casa. Entonces, esta es otra de las necesidades. En cuanto a la gestión del ambiente, ¿cuáles fueron las necesidades? La inadecuada gestión en la organización de los residuos sólidos en casa. No sabemos o no saben las familias lo que es las 3R, ¿no es cierto? 4R, 5R que hay ahora. El replanteamiento de la intervención en la interacción en el espacio y el ambiente de acuerdo a los nuevos enfoques de conservación y sostenibilidad, lo que es el reciclaje. Formulación de acciones de prevención frente a los desastres. Nos falta hasta a los adultos, a los estudiantes también, lo que es prevención frente a los desastres naturales. Otra necesidad que se encontró, que es la capacidad de análisis del impacto del cambio climático, problemáticas ambientales y problemáticas territoriales. Estas cuatro fueron las principales necesidades y que nosotros estamos llamados pues a trabajar esas temáticas dentro de nuestra programación. También nos habla de que esta competencia lo que busca en función de esas necesidades es la economía circular. ¿Y qué es la economía circular? Que los estudiantes aprendan que los recursos naturales se transforman en materias primas, ¿no es cierto? Materia prima que es utilizada para producción de distintos bienes y servicios también. Pero que estos no son tratados, estos residuos no están siendo tratados, reciclados y dispuestos como tienen que ser y que tampoco hay normativas que nos ayuden, ¿no es cierto?, a cuidar el ambiente a partir de algún principio legal, ¿no es cierto? Porque sí están ahí normas, pero que en realidad no se visualiza en los contextos, en las diferentes sociedades donde tienen más estos problemas de contaminación. A través del reciclado y tratamiento se crean nuevos insumos que realimentan el proceso con nuevas materias primas, mejoramiento de suelos y generación. Lo que se quiere buscar es que aprendan de que con esa materia, si nosotros le damos un buen uso, si nosotros reciclamos, si hacemos el tratamiento de las aguas, el tratamiento
de la basura, el tratamiento del agua, pues vamos a lograr un círculo que no perjudique pues la naturaleza, pero estamos todavía bien lejos todavía no hemos aprendido ni a reciclar. Ahora falta mucho en esta competencia. Por eso es que insisto que es más que conceptos, es llegar a esta reflexión, a este cambio de actitud desde la escuela, que en realidad debería ser en conjunto, o sea, no solo la escuela, sino que, por ejemplo, las municipalidades poder ayudar con sembrar plantas, con contenedores de basura. En cada esquina hay ciudades, ¿no es cierto?, donde en cada esquina hay su contenedor, donde el mismo estado te da bolsas de diferentes colores o en la esquina tienen esos lugares apropiados para poner los diferentes tipos de basura. Estamos muy lejos, o sea, esta competencia parece pequeña, parece poquita, de solo ver la contaminación, pero tiene bastante implicancia. Ahora vamos viendo algunas estrategias para la construcción de la identidad, para la primera competencia. Y aquí dentro de esta estrategia, vamos a ver los procesos didácticos. ¿Quién no en ciencia ha terminado con una línea de tiempo, ¿no es cierto? En ciencias y en personal social siempre vamos nosotros a trabajar lo que es la línea de tiempo. Y sí, nos dicen que es una estrategia muy buena para desarrollar la primera competencia de construye la identidad, inclusive también para construir interpretaciones históricas, ¿no es cierto? La línea de tiempo es una estrategia didáctica que permite organizar cronológicamente hechos o acontecimientos a través del tiempo. Es una herramienta conceptual que permite a los jóvenes leer críticamente la realidad y analizar los problemas y fenómenos sociales desde la multicausalidad y el cambio social. No es solo organizar la información, ¿ah? No es solo eso, sino es analizar los problemas, es leer críticamente, porque por eso son los tres procesos que terminamos en un compromiso. Esa línea de tiempo, si quedaría solo organizada y que exponga nada más, no hemos logrado la competencia. Si no llega a una postura, un juicio, a una crítica, a una reflexión. Eso tiene que ser de todas maneras. Todas las clases de personal social terminan en esa reflexión. Si no, estamos cortos en el desarrollo de la competencia y menos del estándar. El objetivo principal es visualizar la duración de los hechos, comparar la duración de los mismos, establecer relaciones entre ellas, características y fomentar la selección de información adecuada, jerarquizar conceptos relevantes. Sin embargo, estamos dentro de una estrategia de personal social y vamos a tener que utilizar capacidades de comunicación. ¿Saben por qué? Porque si nosotros vamos a elaborar una línea de tiempo, vamos a elaborar criterios dentro de la competencia construye su identidad. Y yo les pregunto, esos criterios de construye de la primera capacidad, ¿podemos agregarle en esa línea de tiempo sobre emociones, sobre convivencia, sobre sexualidad? Yo les digo a ustedes, o sea, sí, yo sé que se relacionan, interactúan, se movilizan, pero va a depender del tema, ¿no es cierto? Porque yo estoy hablando de un tema de construye y voy a poner un criterio de sexualidad, como que no va a calzar, salvo, bueno, sería de ver una sesión en específico y ver quiénes más ayudan a movilizar. Ya, pero para hacer esa línea de tiempo, tiene que tener el conocimiento del marco teórico, el conceptual o las definiciones. Porque si ya mi producto va a ser esa línea de tiempo y si ellos no saben qué elementos tiene esa línea de tiempo, que tiene un título, que tiene las fechas, que tiene un intervalo, ¿no es cierto?, que puede ser de avanzar o retroceder. Por eso se recomienda, bueno, yo lo recomiendo,
es que usted lea un tipo de texto en la competencia de comunicación, una línea de tiempo. Lea una línea de tiempo en otro tema, en comunicación, y hagan el análisis de la forma, el contenido del texto, en comunicación sobre la línea, si es un texto continuo, discontinuo, cuál es el propósito del texto. Ahora me meto al texto, de qué trata el texto, qué podemos decir, qué comparamos, qué datos son iguales, que todo del texto. Y en otra clase de personal social, ahí elaboran su línea de tiempo. ¿Pero por qué? Porque yo ya le di las herramientas para poder elaborar esa línea de tiempo. Él ya sabe qué elementos tiene una línea de tiempo, que es un organizador. ¿Por qué? Porque yo ya hice una clase en comunicación de los tipos de organizadores y ahí también vieron la línea de tiempo. Pero sin embargo, aquí yo no voy a evaluar de que esa línea de tiempo, de la línea de tiempo, no voy a evaluar ¿qué puedo hacer? La estructura del texto. Lo que yo quiero ver es que analice información, que lea críticamente, que compare, que reflexione y que al final me diga, sí, Miss, mira, aquí se dieron dos momentos simultáneos, pero en el momento de, a partir de este año, se dieron más cambios y entre los cambios fueron los siguientes. De esta fecha hacia atrás hubieron muy pocos cambios y el más importante solo fue este y este. Entonces, sí, las competencias se ayudan, las capacidades se ayudan, pero va a depender de la complejidad de la temática que nosotros vamos a abordar. Entonces, bajo esta línea de tiempo, vamos a explicar los procesos didácticos de personal, que hablamos de 3 procesos didácticos. Y los didácticos pues se dan en el desarrollo de la sesión en el momento más grande. En primero, la problematización. Luego viene el análisis de información y por último, le llaman toma de decisiones, reflexión. Entonces, la problematización consiste en que los estudiantes pueden hacerse preguntas a partir de un tema planteado sobre diversas situaciones o la vivencia de una experiencia. Entonces, usted le va a llevar un caso, un video, le va a llevar, ¿vieron las fuentes, se acuerdan? Puede llevarle una maqueta, un mapa, un resto fósil. A lo mejor ayer estuvieron en el museo, recojo saberes previos a partir de la visita al museo. Puedo llevarles un, un dilema moral, no sé, va a depender de la temática, o a lo mejor una foto o una noticia. Usted problematiza, porque no va a llegar de frente a decir, hoy día vamos a hablar de la cultura chimú. No, sino que tiene que llevar una manera de problematizar. ¿Para qué? Para involucrar al estudiante al tema que van a desarrollar. Problematizar es poner en cuestión un determinado concepto, que se pregunten si es bien, está mal, cuáles son las ventajas, desventajas, si está correcto, qué haría usted. Luego de ello ya viene el análisis de información, que es el momento en que los estudiantes van a buscar y utilizar diversas fuentes de información para comprender mejor la problemática que está trabajando. Entonces aquí puede usar usted fuentes secundarias, que puede ser una ficha de información, puede ser un texto, una noticia, un texto, un libro, ¿no es cierto? Van a analizar la información. En esta diversidad de información se busca brindar diversas perspectivas o visiones sobre las cosas para que ayuden a comprender mejor la situación planteada. En esta parte de análisis de la información termina elaborando su evidencia. En esta parte elaboran su esquema visual, su mapa conceptual, su mapa mental, su espina de Chicago, su árbol de problemas. ¿Qué más hacen? Ventajas, desventajas, cuadros comparativos. Aquí en esta parte, en el segundo proceso, elaboran ese producto y terminan con la toma de decisiones. ¿Y qué hacen aquí? Y esto es fundamental en personal social. Los estudiantes plantean la respuesta a la problemática trabajada.
Esta respuesta está planteada luego de la reflexión y de los acuerdos entre los estudiantes. Se busca que los estudiantes puedan llegar a un compromiso personal, grupal, cómo actuar sobre dicha problemática que se ha trabajado. Entonces, estos tres procesos se van a dar. Problematización lo podemos hacer a partir de dilemas morales, problemáticas ambientales, cuidado de la salud, asuntos públicos, situaciones cotidianas. Análisis de la información nos permite identificar lo que pasó acerca de la problemática y contrastar con la bibliografía y elaboramos la evidencia en ese momento. Acuerdos o toma de decisiones, aquí planteamos compromisos, planteamos conclusiones, planteamos acuerdos, reflexiones, posturas y lo expresa también. Usted puede decirles al final, a ver, a nivel del grupo, cuáles son sus compromisos o a nivel personal, a qué se compromete después de elaborar, de hacer esta clase, a qué se compromete usted. Vamos viendo una secuencia didáctica utilizando la estrategia de la línea del tiempo, pero que utiliza los procesos, ¿no es cierto? El primer proceso didáctico, la problematización. Ya lo mencioné que lo podemos hacer a partir de cualquiera de las fuentes. En este caso, dice, comparte con tus estudiantes mediante el empleo de fotografías algunos pasajes de tu vida personal y familiar. O sea, la estrategia me dice que yo como docente puedo llevar algunas fotografías de algunos momentos personales míos. Si no quiero llevar personales, pues llevo de algún personaje que pueda compartir con ellos. ¿Para qué? Para el primer momento de didáctico de la problematización. Luego de ello, ya llevé las fotografías, ahora lo que busco es recoger saberes, problematizar, ¿no es cierto? Preguntas de problematización. ¿Y qué les pregunto? ¿Cómo podríamos representar los hechos más importantes de nuestra vida personal y familiar? ¿De qué manera podríamos hacerlo? ¿Cuál creen que sería una forma más adecuada de organizar los hechos? Tal vez podríamos, miren, hasta ahí son preguntas reflexivas, las otras son descriptivas. Tal vez podríamos hacerlo en un cuadro. ¿Cómo sería este cuadro? A través de un dibujo, ¿cómo sería este dibujo? O en cómo empezarían su dibujo, ¿cuál sería su punto de partida? Para escuchar todos y que por ahí alguno diga, es una línea de tiempo. A lo mejor ya lo han hecho en otra área y nos pueda decir una línea de tiempo. Luego viene el segundo momento, que es el análisis de la información, donde les digo que tiene que llegar a un producto o una evidencia. Se pregunta a los estudiantes, ¿conocen la línea de tiempo? ¿Por qué creen que se le llama así? ¿Creen que podemos referenciar el tiempo en una línea? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos considerar años, meses, días, horas o minutos. ¿De cuánto en cuánto lo dividiremos? ¿Qué nos conviene? ¿De cuánto nos conviene dividir el tiempo? Para que ellos hagan sus cálculos previos ahí. Sugiere a los estudiantes dónde pueden encontrar información del tema. Por ejemplo, se trata de una línea de tiempo, mi historia personal, deben buscar fotografías familiares más significativas. Orienta a los estudiantes para que organicen todos los materiales a utilizar. Se les da, o usted le da, ¿no es cierto? Los materiales como papelotes, plumones, tijeras. Ya usted le puede haber pedido con anticipación que lleve las fotos, textos que van a necesitar para realizar su línea de tiempo. Orienta la escala de representación que utilizarán los estudiantes. Ellos tienen que, a través de preguntas, nosotros orientarlos y que salga de ellos, ¿sabe qué, Miss? Nosotros lo vamos a hacer en meses, en años, cada 4, cada 5, cada 10 años. Aunque ellos, bueno, si son, en mi caso, de 7 años, nos conviene año por año, ¿no es cierto? Incluso por meses podría ser.
En una línea recta horizontal coloquen las marcas temporales de acuerdo con la escala y representación. Y aquí tienen que terminar con el producto y tienen que terminar socializando el producto, dándolo, exponiendo, en otras palabras. Y luego viene el tercer momento, que es la toma de decisiones. Solicita a tus estudiantes que identifiquen los acontecimientos más importantes de su historia familiar, oriéntalos para que tomen decisiones sobre las escenas o información que van a compartir. Pídeles que escriban palabras e ideas clave que se refieren a los aspectos seleccionados, utilizando gráficos o ilustraciones que complementen la información. Monitorea el avance de las preguntas, se hace el avance, el monitoreo, retroalimentación, voy por los grupos, por aquí, por allá. Considera un espacio dentro de la interacción pedagógica para que los estudiantes socialicen su línea de tiempo y así valorar el avance y estimular con frases de aliento. Del mismo modo, destaca la secuencialidad que le permite organizar cronológicamente los hechos, los espacios y sobre todo que nos den su punto de vista, ¿no es cierto? Que nos den, como dice el momento, un acuerdo, una toma de decisiones. Quizá aquí no va a ser una toma de decisiones porque no es un problema de deliberación, pero sí podría ser que terminen en un compromiso, en una reflexión sobre la importancia de la historia personal en una persona, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante que cada uno reconozca que hay ciertos hechos que forman parte de nuestra historia personal? Y terminamos nuestra clase. Esto solamente dentro del bloque de desarrollo de la sesión en los procesos didácticos. Luego, miren, aquí está, ¿cómo quedaría, no es cierto? Pero miren, esta es una línea de tiempo que ahí les dejo el link de Aprendo en Casa, bien compleja para que la terminen en una sola sesión. Ellos tienen que saber de escalas, tienen que saber de intervalos, tienen que saber de burbujas para organizar los cuadros, tienen que simultaneidad, de qué situaciones se dieron en un mismo momento, cuáles son más. Y para eso sí, sí. Entonces, para eso, pues yo tengo que haber realizado, yo lo sugiero que en comunicación usted les hable de este tipo de organización. ¿Qué elementos tiene? Si no, no lo van a poder hacer. Es complejo hacer una línea de tiempo. Estamos acostumbrados solo a hacer la línea y los años, pero en realidad tiene más elementos. Y aquí nos habla de estas recomendaciones para esta estrategia. Dice, en los primeros ciclos pueden completar la línea de tiempo. Quiere decir que usted les lleva un bosquejo. En los ciclos siguientes ya ellos elaboran su línea de tiempo, pero deben conocer los elementos. ¿Cuáles son los elementos? El título, la finalidad, la dirección, si va a la derecha o va hacia atrás o en ambas direcciones. ¿Qué más tiene que conocer? La escala. Esto también a lo mejor en matemática, también ya vieron intervalos, rangos, para que lo pueda utilizar en personal social. La forma de representar los puntos que señala el hecho familiar que se va a detallar, la secuencialidad temporal, cronológica, la forma de organizar los hechos, distinguiendo qué hechos son más importantes, a lo mejor en un círculo, los que son menos o accesorios o solamente escritos, la duración de todo el hecho y qué hechos se dieron en simultaneidad y cuál es la conexión con los hechos que son diferentes. Ahora vamos con otra estrategia, pero para que puedan ver los procesos
didácticos nuevamente, pero esta en la competencia, en la capacidad de gestión de regula sus emociones. Pero ahí van a poder ver igual, análisis de información, empiezan con problematizando, analizando información y terminan en esa toma de decisiones. La gestión emocional es la capacidad para manejar emociones de forma apropiada. Esta capacidad implica aprender a regular emociones propias, gestionarlas y canalizarlas. No solo es reconocer. Por ejemplo, nos dicen ahí, emoción y sentimiento. Emoción es dinámica, ¿no es cierto? Cambia la emoción. Ahorita pues, me emociono y doy un salto y de ahí ya me tranquilizo, ¿no es cierto? Es dinámica. En cambio, el sentimiento es un estado, por lo general que perdura un tiempo, permanece por un tiempo. La emoción es de corta duración. Como les decía, me da una noticia y ¡wow! Grito por acá. El sentimiento es de larga duración. Por lo general, si tenemos un sentimiento de amor, va a durar varios años, ¿no es cierto? La emoción es la consecuencia de un estímulo externo, ¿no es cierto? Hay algo externo que me hizo cambiar, puede ser una mala noticia también, o algo me hicieron dar cólera, una ira, alegría. En cambio, el sentimiento es de una intensidad moderada, que se puede controlar, que se puede gestionar, o sea, tranquilidad. La emoción son reacciones automáticas, mientras que el sentimiento es conciencia sobre las emociones, representaciones mentales. Entonces tenemos emociones como la ira, la cólera, la alegría, la sorpresa, ¿no es cierto? ¿Cuál más? A ver, alegría, el miedo y los sentimientos, pues tenemos generalmente el sentimiento del amor, otra parte del amor, un sentimiento que perdure. Entonces el odio también podría ser un sentimiento, ¿no es cierto? Porque también perdura, es de intensidad moderada y a veces odiamos así, guardamos rencor por varios años. Entonces, eso tenemos que hacerlo, comprender a nuestros estudiantes que las emociones, por esas mismas características, podemos nosotros reconocerlas y podemos, no solo reconocerlas, sino gestionarlas y canalizarlas. Vamos, otra estrategia que encontré fue la estrategia de la tortuga. Y aquí dentro de esta estrategia de la tortuga que se utiliza para esta capacidad de gestión de emociones, también están dentro los tres procesos didácticos. Aquí en la parte de abajo está el primer proceso de problematización, sigue el segundo y tercer paso es el análisis de la información y el cuarto paso que es acuerdos y toma de decisiones. Yo no he realizado esta estrategia de la tortuga. No la conocía, sí he aplicado otros, pero ya analizando la información me la encontré. Y bueno, dice que, por ejemplo, en el primer paso, tú presentas una situación de conflicto, una situación que esté pasando un caso, le llevas un caso al estudiante de un problema que se puede estar dando en el aula. Dice, mediante situaciones creadas o espontáneas, identifica la emoción que sientes. Entonces les preguntamos a los estudiantes, ¿qué emoción, ¿no es cierto? ¿Qué emoción crees que siente, por ejemplo, el de la historia o el del caso, Carlitos? ¿Qué emoción siente? Y lo hacemos a través de dice aquí, comprender a partir de un texto discontinuo. O sea, les puedo presentar el caso con la imagen, imagen y texto.
Luego hacemos el análisis de la información. Piensa en lo que está ocurriendo y evalúa qué te hace sentir, ¿no es cierto? Le preguntamos a los estudiantes, ¿qué crees? ¿Qué emoción está sintiendo Carlitos si que fuera un texto sobre Carlitos, ¿no es cierto? Y luego el tercer paso es, ahora, recógete, métete en el caparazón, cierra los ojos y respira profundamente. Si es que estás sintiendo cólera, no es un momento para estar fuera, sino nos metemos en el caparazón y nos tratamos de tranquilizar hasta estar mejor. Una vez que ya estamos mejor, viene el cuarto paso, salimos del caparazón y es un momento para pensar en la solución a este problema. Claro que aquí está así en un segundo, pero sí lo podemos realizar dentro de esa competencia, dentro de esa capacidad, para hacerlo pasar por los tres momentos didácticos. A ver, aquí también hay otra estrategia para el desarrollo de la convivencia democrática. ¿Qué nos sugieren? La negociación es un proceso de interacción o intercambio entre distintas partes, o sea, la estrategia es de la negociación, porque se dice que en todo momento nosotros estamos negociando. Paramos un taxi, negociamos. En la mañana, cuando los hijos se van al colegio, hacemos una negociación. Estamos en cualquier momento en la casa, negociamos. Si queremos comprar algo, negociamos. Entonces siempre estamos expuestos dentro de la negociación. Es una técnica de resolución pacífica de conflictos que se ejecuta a través de dos o más partes involucradas donde dialogan, analizan discrepancias, buscan acuerdos que resulten mutuamente aceptables para alcanzar así una solución. Para negociar se debe de tener, en primer lugar, disposición, voluntad, confianza y ganas de resolver este conflicto. La negociación basada en el mutuo acuerdo es la vía más pertinente para solucionar un conflicto. ¿Y cuál es la estrategia? Miren, en primer lugar, en la problematización, el primer momento, ¿qué te sugieren? Las niñas y niños comparten ideas en relación a los hechos y se harán preguntas aclaratorias. Manifiestan emociones, percepciones y sentimientos ante un conflicto presentado. Es importante que en esta etapa se identifique la situación y determinen las dificultades o las características de este conflicto. Las siguientes preguntas pueden ser, por ejemplo, ¿qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿Quiénes participaron de este conflicto? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo pasaron los hechos? Usted lleva un conflicto X y empezamos a analizar con las preguntas como son preguntas como de nivel literal, inferencial, ¿no es cierto? En comunicación, prácticamente. Luego, el segundo paso es analizando el problema y los intereses. Pasamos al segundo proceso didáctico. Luego que tienes más información a partir de las ideas y puntos de vista, aclaran cuál es el problema e identifican los intereses de cada postura y aquellos que son compartidos. Muy bien, ¿no es cierto? Ahora, y lo podemos hacer a través, como les dije, en el segundo momento hay que, se da una evidencia, ¿no es cierto? Un producto. Entonces aquí ellos identifican cuál es el interés de la postura del personaje uno, el interés del personaje 2 y cuáles son los intereses que tienen en común. Un interés común para ambas partes es llegar a un acuerdo, en consecuencia, preservar la relación. Los intereses comunes a veces no aparecen en forma inmediata. Para identificarlos requerimos señalar qué necesita cada uno, como por ejemplo que se escuchen mutuamente y que estén dispuestos también a ceder. El grupo de estudiantes puede reflexionar con las siguientes preguntas. ¿En qué consiste exactamente el problema? ¿Cuáles son sus términos? ¿Por qué están así las cosas? ¿Qué factores y qué causas influyen en esta situación? Hacemos el análisis. Negociación implica pregunta y repregunta, pregunta y repregunta. Tercer paso, ya buscamos decisiones.
Se busca generar empatía con el otro, ponerse en los zapatos del otro, expresar ideas sobre lo que ocurre. La creatividad juega un papel muy importante en este momento. Las posibles soluciones son opciones para resolver el conflicto. El proceso de búsqueda de soluciones implica estos pasos. Imaginar todas las posibles soluciones. Analizar los pros y los contras de cada una de las soluciones. Determinar cuál y cuáles son las mejores soluciones a determinado problema. Y la pregunta de esta fase del trabajo es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué solución tiene el problema? O cuáles serían las soluciones más pertinentes para el problema en el análisis de la información. Y luego recuerden que el último paso o el último proceso es que terminen en una toma de decisiones o un compromiso. Evalúan las ideas mencionadas y construyen en base a ellas una que sea real, viable, beneficiosa para ambos si se resuelva la situación. Se sugiere que el acuerdo sea claro, preciso y posible, y de ser posible, se exprese por escrito señalando quién, qué, cómo, cuándo y dónde. Hacen un compromiso, ¿no es cierto? Con aquella postura que es viable para ambos. Es necesario determinar qué acciones concretas hay que emprender y repartir las responsabilidades entre todos los del grupo. Se responden las preguntas cómo hacer, qué acciones hay que emprender y de qué se responsabiliza cada uno. Entonces, bajo esta técnica de negociación, siempre partimos de un conflicto y esa es la manera, el primer proceso didáctico, problematización a través de un conflicto que lo puede llevar escrito, lo puede llevar en un video y hacer el análisis de la información con el producto que sería un cuadro de doble entrada con los pros y los contras. Y luego en la última parte, pues quedarnos con cuáles son ideas o posturas que beneficien a ambos a irse y con estas posturas pues se resuelve esta situación conflictiva. Y ahí terminamos en esta primera parte. Ahora voy a compartir una sesión de aprendizaje para revisarla así. A ver un momentillo. Mm, mm, mm. Ya. Aquí tenemos una sesión que lo bueno es que este tipo de sesión en personal utiliza los mismos procesos didácticos. No se nos complica a veces cuando tenemos que tener el manejo de cada proceso de las diferentes competencias. Tenemos el cambio climático y el calentamiento global en el Perú. Ya el título está en función de una frase nominal, porque ya hemos hablado que lo podemos plantear en función de tres, ¿no es cierto? Frase, pregunta e iniciado por un verbo. Luego tenemos el propósito de la sesión, que es muy relacionado con el título, pero da más detalles de lo que se va a realizar en toda la sesión. Y dice, hoy analizamos información escrita para explicar qué es las causas y consecuencias del cambio climático y calentamiento global en un debe ser en un organizador visual o en el organizador Espina de Chicago.
Ya, miren, tiene esas tres partes. Un verbo en infinitivo, el para qué, ¿no es cierto? ¿Para qué? Y el qué vamos a hacer. Estas dos partes. Viene la otra parte que es la preparación de la sesión, que bueno, algunos lo ponen ahí, otros lo ponen más abajo, pero sí el propósito de la clase te da idea de todo lo que vas a hacer. Si yo leo el propósito, ya sé, ¿no es cierto? Miren, con leer, yo sé que hacia abajo lo que viene es, al final, un producto va a ser la espina de Chicago. ¿Y qué voy a hacer en esa espina de Chicago? Causas, consecuencias del cambio climático. Pero no solo del cambio climático, sino también del calentamiento global. Son dos temas que es bien amplio, pero así le dieron en esta clase. ¿Ya? Entonces, seguimos. Propósitos de aprendizaje. Ya hemos hablado que ustedes pueden organizar estos propósitos en un cuadrito como ustedes mejor se sientan cómodos. Disculpe, Miss, no estaba compartiendo. Sí, sí. Entonces, miren, ¿qué le agregaría aquí? Le agregaría el estándar. Aquí le agregaría el estándar para que ustedes se den cuenta que el estándar en personal social, yo les digo que el estándar es muy, muy general. Así nada más difícil sacar criterios ahí, pero si ya lo descompongo, lo conozco de al revés y al derecho, bueno, ahí sí. Pero si no tienen ese manejo todavía, váyanse a los desempeños. Nadie los va a juzgar, nadie los va a crucificar, nadie los por hacer eso porque son los mismos documentos del Ministerio de Educación. Ya, entonces le agrego el estándar. Competencia, gestiona responsablemente el ambiente, el espacio y responsablemente el espacio, los recursos y el ambiente, ¿cómo es ahí? Gestiona responsablemente el ambiente y el espacio, debe ser ahí. Capacidades, todas. Ya nos han dicho que todas tienen que ir. Pero yo estoy subrayando la 2, que es maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente, porque en esa capacidad me voy a concentrar más y de esa capacidad van a salir la mayoría de mis criterios de evaluación, que sí, si es que se da, puedo agregar un criterio de comprende y podría uno de genera, si se da la situación, pero si no, no tendría si es que se da, porque si no, tampoco puedo forzar un desempeño solo por cumplir que tiene que ser así. Desempeño explica el cambio climático y calentamiento global en el Perú y sus efectos en el ambiente. ¿Cuál va a ser mi evidencia? El estudiante explica qué es las causas, consecuencias del cambio climático y calentamiento global. Criterios. Analiza fuentes escritas para explicar qué es el cambio climático y el calentamiento global. Analiza fuentes escritas para explicar no solo esos, ¿no es cierto?, sino también las causas y también analiza las fuentes para explicar las consecuencias. ¿Le puedo agregar otro desempeño? Sí. Vamos a agregarle uno de genera acciones de la otra capacidad, porque dicen que se moviliza, entonces entonces propone acciones para prevenir el cambio climático. ¿Y cuál era el otro? Y calentamiento global. Y calentamiento global. Ya. ¿Qué más? Me dice, a ver si le agrego un criterio de la capacidad comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. A ver, que le agregue uno. Aquí podría ser antes de que llegue
Analiza fuentes escritas para explicar qué es el cambio climático. Inclusive podría hacerlo en un solo, pero como esta es para tercer grado, creo, podría ser un solo criterio que diga analice fuentes escritas para explicar qué es causas y consecuencias del calentamiento global. Y listo. Es más, lo vamos a decir. Analiza fuentes escritas para explicar qué es causas y consecuencias del cambio del calentamiento global. Ya tengo dos, que esta es en función de la primera, pero solo quiero que analice, que proponga acciones para prevenir el cambio. Maestra, disculpe, no se Sí, aprecia sí, lo que está compartiendo. es un Word. ¿Lo están viendo? No, 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 no se ve. Oh my. A ver un ratito. Sí, me tienen que avisar, a veces se pasa esto y yo bien feliz. O sea que me están viendo a mí nada más o en qué se han quedado en A la. usted la estamos viendo. Yo pensé que estaba explicando, pero después ya. Ya, qué bárbaro. Ya, ahora sí, ya se aprecia. Ahí está. Mm, Ahí está el propósito. Y aquí estoy en los propósitos de aprendizaje. Les decía que aquí hay que agregarle también el estándar, competencia, la capacidad, estoy subrayando, la que voy a darle énfasis, ¿no es cierto? La que voy a desarrollar y que la mayoría de criterios van a estar en función de esta capacidad. Pero puedo agregarle del otro, sí, puedo agregarle del siguiente también, si es que se presta. El desempeño explica el cambio climático y calentamiento global en el Perú y sus efectos en el ambiente. Evidencia, el estudiante explica qué es las causas, consecuencias del cambio climático y el calentamiento global. Podría ser la evidencia simplemente explicación sobre el calentamiento y cambio climático. Nada más. Podría ser o si no, así también. Y en los criterios, analiza fuentes escritas para explicar qué es causas y consecuencias del cambio climático y calentamiento global en el Perú. En el Perú. De la capacidad número 3 le estoy poniendo este criterio que dice propone acciones para prevenir el cambio climático y calentamiento global. ¿Qué más? Otro criterio que podría agregarle un tercero sobre la primera capacidad, que es comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. Recién veo los mensajes, ya. Comprende las relaciones. A ver, ¿qué criterio le podría agregar aquí para que movilizar las tres capacidades? Que comprenda entonces, que explica o describe, sí, explica eh, ¿qué es el cambio climático? ¿Es un elemento natural o es un elemento social? ¿Creado por el hombre o por Dios, se puede decir, o por la naturaleza? El cambio climático, que aquí le dieron así los dos temas, y calentamiento global como elemento social, se puede decir, porque lo provoca el hombre. Listo.
Y esos tres se tienen que evidenciar durante la sesión de clase. Luego de los criterios, la competencia transversal, que como no voy a utilizar TICS, me quedo con el enfoque, un solo enfoque transversal, momentos de la actividad. Momentos de la actividad. Miren, ahora en las clases modelo para nombramiento, nosotros siempre hemos organizado la sesión de aprendizaje por procesos pedagógicos y que en la clase anterior creo que fue que les expliqué que al final es lo mismo. O sea, haciendo el análisis entre las orientaciones pedagógicas y los procesos pedagógicos, es lo mismo. Pero sin embargo, hay algunos docentes que ya tienen todo el manejo y ya no le colocan acá los procesos pedagógicos. Simplemente lo desarrollan la secuencia y están implícitos ahí. O, por ejemplo, lo menciono aquí y digo, se involucran los estudiantes y detallo, y estoy dentro de la rúbrica 1 y dentro del proceso pedagógico también y dentro de la motivación. Pero también lo podemos hacer esta secuencia de la actividad conforme a las orientaciones pedagógicas. Pero ya no las ponemos, sino que están implícitas. Y eso es lo que vamos a trabajar en adelante para ya no ponerle, pero vamos a hacer así, porque así ahorita está de moda hacerlo de ese modo, que es lo mismo, pero bueno. Los estudiantes reciben el saludo cordial y bienvenida a la docente, luego observan un mural de imágenes denominado ¿Qué estamos haciendo por nuestro planeta?, que está en el anexo 1, de situaciones de contaminación en distintas partes del Perú, donde se evidencian situaciones reales que se están dando actualmente. Si fuera una clase ahorita, por ejemplo, yo podría ponerle de lo que está ocurriendo, los incendios quizá también, y relacionarlo con el cambio climático, el calentamiento global. Responden a preguntas, ya vienen los saberes previos, responden a preguntas, qué observan, qué lugares. La última pregunta siempre es un poquito que tiene que propiciar el conflicto cognitivo. Dice, ¿qué problemas presentará nuestro planeta en 50 años si hoy no lo cuidamos? Luego el propósito y la organización de la sesión, donde damos a conocer el propósito que ya estaba arriba, lo coloco ahí. Luego del propósito, también explicamos de una manera así muy rápida las actividades. El día de hoy, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar en equipo de 5, se van a juntar, yo les voy a dar un material, les voy a dar una información y ustedes van a terminar explicando esa información en un organizador visual que será la espina de Chicago. Les doy a conocer como un resumen así, en segundos, de todo lo que van a realizar la clase. Luego de ello, doy a conocer los criterios que deben ser los mismos que estaban en la planificación arriba, en los propósitos. Sí les puedo hacer una ligera adecuación para que los puedan entender mucho mejor, pero que no se debe cambiar la esencia del criterio, ¿no es cierto? Y luego doy a conocer o consensuamos las normas de convivencia. Ahora sí viene el desarrollo y aquí están los procesos didácticos que les hablaba anteriormente. Y el primer proceso es la problematización. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Les decía que pueden hacerlo con cualquiera de las fuentes primarias o secundarias, o por el soporte, materiales que más habían, orales, escritas. Y entonces, por cualquiera, pero eso es lo ideal, ¿no es cierto? Hacerlo de ese modo, pero generalmente nosotros, ¿qué hacemos? Lectura, imágenes, lectura, imágenes. En este caso lo vamos a hacer con una noticia acerca del calentamiento climático y a partir de ello se problematiza con las preguntas. ¿Qué observan? ¿Qué se dice de los glaciares? ¿Por qué creen que está sucediendo este problema de los glaciares? ¿Cuál es, cuál es qué dice? ¿Cuáles crees tú que son las principales causas de la contaminación en el Perú? ¿Qué efectos trae consigo la contaminación a nivel del planeta, a nivel mundial? Se retoma el propósito de la sesión, se felicita a los estudiantes por sus respuestas, se los impulsa a seguir,
Luego viene el análisis de la información, que ya les mencioné que en el análisis tiene que darse el producto. O sea, aquí maneja el trabajo en equipo, la retroalimentación, en el monitoreo, las preguntas de pensamiento de orden superior, estrategias de trabajo cooperativo. Todo aquí en el análisis de la información. Por eso se les pide organizarse en grupos para hacer el análisis de la información escrita y dar respuesta a la pregunta. El grupo uno, ¿qué es? Y las causas y consecuencias del calentamiento. El grupo 3, 4 y 5, ¿qué son las del cambio climático? Porque como el tema es un poco grande, les he repartido en dos grupos. Se recuerda que estamos trabajando el enfoque ambiental, también durante la clase nosotros les también retomamos el enfoque para que no solo esté escrito. Luego, en grupos de trabajo reciben una ficha informativa sobre el tema que van a trabajar y se organizan la información en una espina de Chicago para dar respuesta a la pregunta. El docente explica que se deben organizar la información y responder las preguntas y sugiere la espina de Chicago según el modelo para luego un integrante socializar con sus compañeros. Se monitorea el trabajo recorriendo los grupos, recogiendo dudas, retroalimentando. Y por último, la toma de decisiones. Se guía la reflexión de los estudiantes formulando preguntas sobre la situación problemática analizada. Y se pide que planteen un compromiso personal y lo redacten en una tarjetita que irán pegando en su árbol de compromisos. La docente felicita a los estudiantes por su esfuerzo y dedicación y termina esta parte. Nos vamos al cierre. ¿Qué hacemos en el cierre? Generalmente la metacognición, ¿no es cierto? Preguntas nuevamente, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo nos fue con las normas de convivencia? ¿En qué podemos mejorar? ¿Qué nos está faltando? Este, ¿Qué nos está faltando? ¿Qué problemas presentará nuestro planeta en 50 años si no lo cuidamos hoy? Ya a estas alturas ya están en condiciones de responder esa pregunta que se hizo al inicio. ¿Y qué aprendieron el día de hoy? ¿Cómo les sirve esta información para la vida diaria? Y colorín colorado, su lista de cotejo, que tienen que ser los mismos criterios, coincidir. Y a ver, si analizamos, por aquí está la fichita. Estos son las imágenes que se les entregó al principio. Se problematizó con esta pregunta, ¿el cambio climático seguirá causando estragos en Perú? Luego hay una ficha informativa. A partir de esta ficha van a organizar esta información en la espina de Chicago. Y aquí los criterios es que expliquen, ¿no es cierto? Entonces, que debe explicar al menos dos causas, dos consecuencias y qué es la contaminación, ¿no es cierto? ¿Qué más dice aquí? A ver, ¿qué es el cambio climático? Y el otro grupo tendrá una espina igual, pero ¿qué es el calentamiento global y lo socializa? Y también podríamos agregar una pregunta sobre el criterio, que le agregamos un criterio que decía que propuestas, ¿no es cierto? A lo mejor por aquí por la colita, propuestas para prevenir el cambio climático, para terminar en una postura, en un juicio, ¿no es cierto? En mejorar ese problema que se ha presentado. Y bueno, de ese modo vamos terminando la sesión, donde felizmente que a mí me gusta bastante que son los mismos procesos didácticos, pero lo que sí le da bastante relevancia es que terminemos en una postura, porque cuando vamos a esa última parte del juicio crítico, de la postura, de la reflexión, es el pensamiento crítico y el razonamiento, porque ahí vamos a escuchar a varios estudiantes mencionar, explicar esa postura. Y si usted va a dar una clase modelo, en esta parte sí le evalúan bastante cuánto el estudiante reflexiona, ¿no es cierto? Y dice algo así con mucho juicio después de analizar. Ojalá que en la clase haya ese estudiante que se pare y diga, sí, profesor, a mí me parece esto, 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 esto.
Pensamiento de orden superior. ¿Preguntas? Hola, ¿preguntas? Maestra, buenas noches. Dígame, en la parte de la sesión, ¿siempre se coloca el estándar? Am, Anteriormente no, ahora sí. Y es más, subrayamos aquellas partes del estándar que en esa sesión lo vamos a desarrollar para darnos cuenta también nosotros como docentes, que sí vamos avanzando en el desarrollo de la competencia. Pero cada quien organiza, hay quienes no lo hacen. Miren, por ejemplo, en comunicación, yo siempre voy a comunicación, yo parto del estándar. Ya en comunicación ya no pongo ni los desempeños, porque ya está, ya los niños ya movilizan el estándar, no al 100%, pero ya lo movilizan. Pero en cambio aquí en personal no puedo decir pues que no coloco desempeño porque no es que estoy movilizándolo todo todavía. Todavía no, quizás en diciembre, ya en noviembre, ya podamos hablar de esa movilización de todas las capacidades, porque el estándar, ustedes saben que incluso ni en diciembre, porque yo soy tercer grado, el estándar lo voy a lograr en cuarto. Entonces, ni en diciembre voy a terminar con todo lo que tengo planificado para llegar al cumplimiento del estándar, sino de los desempeños nada más, o parte del estándar, o una, lo que se describa en los desempeños. Preguntas, Gracias. ya Miss Aide. Preguntas, maestra Beatriz, Judith, Isabel, Ana. Bueno, entonces vamos terminando la presente sesión. Les envío el PPT, les envío la sesión, les envío el material bibliográfico, que hay bastante por leer. Ahí sí, es un Lo de las montón. estrategias, maestra, que están También sí interesantes. lo he sacado lo de las estrategias porque hay muchísimas más ahí. Y eso es, uy, es bastante tiempo. Pero sí, yo sé que en algún momento cuando no tengan sueño, nos ponemos a leer ahí, a repasar, revisar y lo puedan, ir comprendiendo. Si se han quedado con el conflicto cognitivo, igual me siento contenta porque a partir de que nosotros nos quedamos con el conflicto, es que ya cuestionamos, ¿no es cierto? Y o leo más, me informo más, busco más información porque no me voy a quedar solo con esa duda que tengo. Y si ya tienen esa duda, ya es un primer y segundo y tercer paso de que vamos a seguir avanzando. Bueno, entonces les envío la información. Muchas gracias como siempre y hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Gracias, Miss Lady. Y gracias, Miss Lady. No, ustedes creo que sí ya están dentro del grupo de WhatsApp general donde nos comunicamos, pero si no, lo voy a dejar aquí en el chat. Lo voy a dejar aquí en el chat para que se puedan integrar al grupo de WhatsApp. Y ahí, si se trata de compartir alguna información, me escriben aquí en el chat del Zoom. Está el grupo de WhatsApp, que ya usted, la mayoría sí está dentro del grupo, pero no sé, a lo mejor hay algún docente que es nuevo. Y luego les envío la grabación. Listo, entonces nos vamos. Buenas noches, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego.